Muy buenas tardes, queridos participantes de nuestra Semana del Abogado. Grupo Holguín, Instituto de Capacitación AC, le da la más cordial bienvenida. En esta Semana del Abogado, nuestro tercer día de conferencias, y bueno, veo aquí a muchos colegas en pantalla que siempre nos han estado acompañando. Por aquí saludamos. Tenemos en pantalla a Agustín Velázquez. Saludos, mi querido amigo, compañero de la maestría en Derecho Fiscal. Por allá está Hernández Solís. También saludos, Alonso García. Por allá está Víctor Bautista. Saludos, Víctor. Qué gusto. Jorge Nava. Saludos, Jorge. Por allá está nuestros socios de Colima, el contador Rodrigo Marmolejo, la licenciada Carmen Daniela también. Hombre, qué honor nos hacen. Por allá está la contadora María Urbina. Saludos. Por allá está la contadora Marolyn también, la licenciada Brenda, y bueno, muchos colegas. Nuestro socio de Mérida, José Díaz Carrillo, saludos nuevamente y buenas tardes. Joel Quiroz, saludos. Y bueno, ya los demás ya nos hemos estado saludando. Saludo a los que tienen la cámara encendida. Y bueno, vamos, sin más preámbulo, vamos a darle lugar a nuestra querida licenciada Carmen Daniela, que está con nosotros desde Colima. Esa es la ventaja de poder acercarnos, ¿no?, a diferentes ciudades. Entonces, vamos a darle lugar a la lic Carmen Daniela para que nos presente al ponente del día de hoy, que es el doctor Marco Antonio Holguín Martínez, con el tema Visión del abogado fiscalista y penalista en los delitos fiscales, y en un segundo tema, el abogado de éxito. Dejo el micrófono para nuestra licenciada Carmen Daniela. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Saludos a todos. Qué gusto saludarlos y es un honor poder presentar al ponente del día de hoy para esta charla con la Semana del Día del Abogado. Él es el doctor Marco Antonio Holguín Martínez, quien es contador público por la Facultad de la Contaduría de la Universidad Veracruzana Coatzacoalcos, Veracruz, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en Administración Fiscal por la Universidad Mexicana SC Veracruz, doctorante en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Naciones, tiene un posgrado, en Delitos Fiscales 2018, segunda edición por la Escuela Libre de Derecho. También tiene un doctorado honoris causa por el American International School of Law. Tiene un reconocimiento y asignación por el claustro de profesores de la American International School of Law. Esta institución superior decide por unanimidad otorgarle el título de doctor en honoris causa 2019. Tiene un reconocimiento como uno de los 100 líderes más influyentes de la profesión contable en la región Centro-Istmo Peninsular por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y también es un reconocido por más de 15 años como uno de los mejores fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Holguín Martínez. Hermano, el escenario es tuyo, hermano. Adelante. No se escucha, hermano. Tu micrófono no se escucha. Ok. Resolverlo muy rápidamente. De repente la tecnología es caprichosa. Bueno. Ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, excelente. Si pudieran subir un poquito más al micrófono, pero sí se escucha. A ver, espérame. Ya, ahora sí.
Adelante, sí, se escucha mejor. ¿Y se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, órale, pues buenas tardes a todos. Los equipos se andan durmiendo, después de comer también les dio sueño. Pues bueno, pues los saludamos con mucho gusto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, van alzando la mano conforme vayamos platicando para hacer esto muy dinámico, para no dejarlo hasta el último. Traigo dos temas en esta Semana del Abogado que la estamos celebrando de manera adelantada. Déjenme prender mis redes sociales para transmitir un poquito para los amigos que por alguna razón no se pudieron apuntar. Pues bueno, ya estamos aquí. Les digo que traigo dos temas. Voy a platicar sobre la visión que debe tener el abogado fiscalista y penalista tratándose de los delitos fiscales, y al final del día voy a platicar de lo que estimo debe de conocer las características mínimas o básicas que debe tener un abogado de excelencia, un abogado exitoso. Entonces, considerando que nos oímos todos muy bien, licenciada Daniela, saludos hasta Colima, gracias por la distinción y el detalle de presentar a su servidor para los colegas y amigos que no nos conocen. Por ahí veo a nuestro socio, nuestro director Rodrigo Marmolejo, de Colima y Manzanillo. Por ahí también está José Díaz Carrillo, saludos hasta Mérida. Por ahí, digo, ¿ya estamos? ¿A quién más? Veo que estamos, a ver, déjenme acerco porque no veo. Si me haces más grande la pantalla, por favor. Tomás, saludos Tomás hasta Oaxaca. Gracias. Bueno, todos ellos grandes amigos. Por aquí Jorge Nava, saludos afectuosos. Pues ya está, pues vamos a empezar sin más preámbulos, considerando que me escucho bien. Estoy estrenando un nuevo escenario. A ver si me acomodas ese foco de luz, ahí que no me veo, por favor. Es prueba de error, acuérdense, no es una conferencia formal ni nada. Mira, la muestras esta pantalla para acá y te evitas de problemas. Y pasas el foco del otro lado, por favor. Ándele pues, así como me gusta a mí, todo muy profesional. Con ustedes me estoy inaugurando prácticamente aquí, estamos de este lado, en este nuevo escenario del gladiador fiscal. Está todo padrísimo. De mi lado izquierdo tengo tequila o en whisky. Bueno, ¿qué les platico para pasarla a todas? Pero bueno, ya estamos aquí. En realidad estaba yo desencanchado porque que el audio, que el video, ya iba a cambiar de ingenieros y de equipo, pues no es posible que puedan improvisar a estas alturas de la vida. Pero bueno, ya estoy aquí. A ver si volteas de este lado, Luz, para que la gente de redes sociales pueda verme un poquito por el tema de la materialidad, ya saben. Voltealo. Ándale, ahí está, bueno. Ya está. Pues bueno, colegas, amigos, entrando en materia, ya saben que yo soy medio artista para esto y si no hay excelencia, hago unos corajes del tamaño del mundo. Porque si la gente nos da de su tiempo y de su espacio, lo menos que puede hacer uno es darle audio, video y contenido de calidad. Y esto que yo les platico, que les traigo, no es un refrito. Esto que yo les platico sirve para salvar patrimonios y para tener mucho cuidado con las facultades de comprobación que pueden tener hoy en día connotaciones penales gravísimas en la esfera jurídica de todos los contribuyentes de este país. Son cosas, como dijera Piero Calamandrei, en una mano tenemos los libros de derecho y en otros los expedientes, ya sean físicos o electrónicos. Y pues bueno, les decía que está por celebrarse el Día del Abogado. Como dato cultural, les comparto, antes de entrar en materia, que en México desde 1960 se celebra el 12 de julio el Día del Abogado, según decreto presidencial del señor Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta a casi 500 años, cuando México aún se encontraba bajo dominio español. ¿Pero por qué se escogió esta fecha? Bueno, según documentos históricos, el 12 de julio de 1553 se estableció en el virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho. Entonces, de alguna manera, grosso modo, esa es la historia que tenemos. Estamos en una semana adelantada para celebrar el Día del Abogado. Agradezco a mi hermano, el doctor Luis Miguel Holguín,
director de nuestro Instituto de Capacitación de Grupo Elgin, por esta honrosa invitación, y a todos ustedes por este tiempo maravilloso que me están obsequiando. Les juro y les prometo que va a ser de mucha utilidad la charla que hoy les traigo. Normalmente nunca me gusta dar un refrito, nunca me gusta utilizar el micrófono si no voy a dar ningún aporte. Creo que es muy importante no hacerle perder a la gente su tiempo, y más de gente tan estudiosa como ustedes. Pues bueno, ¿cuál es la visión que debe tener un abogado fiscalista y penalista en los delitos fiscales? Bueno, vámonos por partes. Una visión según quién, según cómo y según cuándo. Dicen que para hablar de estos temas hay que tener autoridad moral, autoridad legal. Parafraseando a las abuelas, decían las abuelas que para hablar de chamacos primero habría que parirlos, digo, coloquialmente así lo decían. Entonces creo que hay autoridad moral y legal en estos temas, porque nosotros constantemente, todos los días, estamos haciendo defensa fiscal y en algún momento dado concurrimos a los temas de la defensa penal fiscal. Es decir, conocemos de viva voz cómo se desenvuelven estos asuntos en los tribunales y agencias del Ministerio Público en este país. Entonces, vamos a tener un punto de partida. Son humildes sugerencias, no somos poseedores de la verdad absoluta. Algunos de ustedes pueden tener mejores ideas, sean estas bienvenidas, y se valen los aportes. Se valen los aportes para enriquecer y para aumentar el cúmulo de conocimientos que podamos tener todos en esta materia tan importante. Bueno, entonces, déjenme oxigenarme, si no me quedo sin voz. No todo está bien, no se preocupe. Nada más que no se vaya el audio del video, por favor. Ok, entonces hay que conocer cuáles son los alcances en materia constitucional que tiene a la mano un postulante. ¿Cuáles son las disposiciones constitucionales y convencionales que arropan derechos fundamentales de los pagadores de impuestos en México? Esto es muy importante porque al final del día, cuando el abogado del SAT o el contador del SAT no se pone de acuerdo con el contador o el abogado del contribuyente, lo dice la Constitución, serán los tribunales conformados por licenciados en Derecho los que se encargarán de dirimir cualquier controversia que al efecto se suscite. Luego entonces, ¿cómo van a resolver los abogados de los tribunales? Con razonamientos jurídicos. ¿Cómo vamos a ganar los abogados fiscalistas? Conociendo la Constitución, conociendo tratados internacionales que tutelan derechos fundamentales de los pagadores de impuestos y las leyes impositivas, reglamentos y demás disposiciones que tutelen derechos de dichos pagadores de impuestos. Luego entonces, como primera premisa, el conocimiento. Ya lo dijo Sir Francis Bacon, el conocimiento es poder. Y el conocimiento de las leyes impositivas nos van a dar la oportunidad de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de carácter fiscal. Si algún contribuyente no lo hace, pues lleva implícita la pena de que se le imponga una multa o en un caso extremo que actualice alguna conducta delictiva. Ok, entonces, creo que ese es uno de los puntos básicos que debe tener, una característica que debe tener un buen abogado fiscalista. Pero si me apuran, también los contadores públicos tienen la obligación moral y cultural de conocer su Constitución, de conocer el artículo primero constitucional, artículo 133 y sus alcances respectivos, que si bien por excelencia el contador público no es el profesional que va a litigar en tribunales, pero sí creo que tiene una enorme responsabilidad frente a los pagadores de impuestos, o sea que inclusive puede ser considerado encubridor o partícipe en la comisión de alguna conducta delictiva. Entonces, en este orden de ideas es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante que un contador público conozca su Constitución? Bueno, si hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos a la luz del artículo 16 constitucional, recuerden que en este se encuentra la obligación de la autoridad de fundar y motivar sus actuaciones frente al contribuyente cuando despliega sus actos de fiscalización. Y el derecho fundamental que vamos a encontrar ahí es el de legalidad, en su doble vertiente, y de seguridad jurídica, derivado de lo cual todo acto de autoridad
que no respete ese derecho fundamental que tiene el contribuyente frente a las actuaciones del Estado, de que éstas se encuentren debidamente fundadas y motivadas, van a trastocar el derecho fundamental de legalidad. Y esa es una veladora para que se caiga cualquier asunto en tribunales que tenga que ver con facultades de comprobación o inclusive cobro que se pretende hacer en la esfera jurídica del contribuyente. ¿Vamos bien hasta aquí, colegas? ¿Todo muy bien? Solamente a los que tengan su cámara prendida les será enviado el material, ya a los demás pues se los vamos a platicar. Esas son las reglas que puso el doctor Luis Miguel y yo tengo que respetar las reglas de mi director. Me dijo, si dices eso, terminando va a haber una tablita de quesos, vino y ahí está. Entonces, todos los que tengan, saludos a la licenciada Erika, que ya vio que estoy siguiendo la instrucción al pie de la letra. Excelente, ya me motivo. Gabriel, abrazo hermano, saludos. Estamos estrenando esta terraza de Gladiador, Rincón del Gladiador, para hacer algunas charlas amenas, sencillas, no acartonadas, pero sí muy objetivas, que puedan aportarnos a nuestra vida profesional. El domingo estuvimos atendiendo por más de 5 horas una audiencia de vinculación a proceso, materia fiscal, delito de defraudación fiscal. Ya en su momento les iremos platicando estos temas, así que no dejen de apuntarse a nuestro diplomado, el ABC de la defensa penal fiscal en México. Todos los que están aquí, pregunten con la señorita Laura y tienen un bono para que tengan accesos más cómodos a su inversión, ¿no? Entonces, seguimos platicando. Muchas gracias, no se desconecten, que a ustedes les voy a mandar el material hasta autografiado por un servidor. Ok, entonces, este orden de ideas es importantísimo, conocer la Constitución. Si un abogado fiscalista no conoce la Constitución y los tratados internacionales, seguramente será abogado sacaborrachos, ni para el torito va a servir. Así que esa no es la visión de un contador de éxito en materia fiscal. Luego, entonces, otra característica que considero debe tener un buen abogado es conocer y saber de impuestos. ¿Cómo defiendo a un contribuyente si no sé cómo se calcula el IVA, no sé cómo se calcula el IEPS, no sé cómo se calcula el impuesto sobre la renta, si es provisional, si es mensual, etcétera? Hace días hacíamos defensa fiscal del Seguro Social, por ahí está el maestro Rodrigo, y hacíamos un análisis jurídico constitucional de que las cuotas sobre patronales en su calidad de contribución, el artículo 2º, fracción 2ª del Código Fiscal, deben de respetar principios constitucionales. Entonces yo dije, le voy a hablar a Gabo, porque el maestro Gabriel es experto en estos temas. Luego entonces, por eso es importante saber de contribuciones, importantísimo, porque al final del día, el bien jurídico tutelado, es decir, un contribuyente en palabras sencillas, puede irse a la cárcel por dejar de pagar contribuciones, pero no por la simple omisión que se hace, que pudiera deberse a un caso fortuito, fuerza mayor, fuerza insuperable, etcétera, sino por aquellas maquinaciones que hace para dejar de pagar. Y luego en los procesos penales, normalmente, el Ministerio Público, la defensa de la víctima, le imputan todo al contribuyente, a veces pasando por alto la mecánica de causación y entero de las mismas disposiciones, por lo menos para vincularlo. Tomás sabe de esto, y en Oaxaca. Luego, entonces, es bien importante conocer la mecánica de cálculo de las contribuciones. Por lo menos de los más importantes que tenemos en México, el IVA, el impuesto sobre la renta, y vamos a incluir al IEPS como un impuesto que también considero importante. Hay otros, pero bueno, en eso se sustenta mayormente la recaudación. Luego, entonces, otro punto que considero importante en esta visión de los contadores y abogados fiscalistas para poder defender con éxito a un contribuyente en temas de delitos fiscales. A lo mejor algunos colegas pueden decir, eso está un poco aburrido, Marco, me gustaría conocer el secreto per se de la defensa penal fiscal. Pues esta es la antítesis. Esta es la antítesis, los actos de fiscalización son la antítesis de la querella y que se traduce en la posibilidad de efectuar el requisito de procedibilidad y en su caso determinar el probable perjuicio al fisco federal. Y luego tenemos tesis y criterios muy importantes, que ojo, aun cuando la materia fiscal y la materia penal corren en cuerdas por separadas, también hay un momento en que los documentos obtenidos en un procedimiento de fiscalización pueden ser utilizados en un procedimiento de corte penal.
Déjenme cortar mi transmisión para mis amigos de Facebook, porque dije que esta transmisión era vía Zoom, era una probadita. El fisco luego no diga que no hay materialidad. Ok, me despido de mis amigos de redes sociales. Reciban un fuerte abrazo. Ok, ya está. Ya hay materialidad por ahí. Ya me quedo de este lado. Entonces, estaba yo diciendo que esto es muy importante y ojo, es importantísimo, colegas y amigos, analizar que el desahogo de un acto de fiscalización respete el procedimiento de legalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en un acto de fiscalización en una línea de tiempo donde está fuera la notificación de la orden de visita, donde está fuera el acta parcial número 1, por supuesto, donde notifican la orden de visita, la 2, la 3, la 4, la última acta parcial, la acta final, etcétera. Si algún acta de esas en materia fiscal está viciada, lo demás será fruto de actos viciados peleados en tribunal. Me queda claro que a nivel administrativo, esto servirá en su caso para modificar el crédito fiscal o mayormente, o en el peor de los casos, obtener una nulidad para efectos. Yo siempre digo que para efectos maravillosos, ¿verdad? Pero ojo, se puede pedir el sobreseimiento y hay unos asuntos así a nivel nacional a partir de estas violaciones que hoy les estoy platicando. De hecho, las compartimos en el diplomado penal fiscal de la primera generación. Entonces, es muy importante velar que el procedimiento de fiscalización respete mayormente el principio de legalidad. Dependerá de la pericia del abogado que conozca de penal y de fiscal poder restarle méritos a esa prueba para que se sobresea, en el mejor de los casos, un asunto penal fiscal. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y es aquí donde doy otro consejo. Es muy importante, déjenme mi oxígeno, es muy importante que una defensa penal fiscal se lleve a cabo por un contador público, abogado fiscalista y un abogado penalista. Eso es importantísimo para tener éxito en la defensa del contribuyente. Importantísimo. Y bueno, les platico. Ya les dije que es importante conocer cómo se desahogan las facultades de comprobación en México. Cualquiera de las que están enmarcadas en el artículo 42 del Código Fiscal. Hay otras facultades de la autoridad que son facultades de gestión, pero los lineamientos en jurisprudencia o los lineamientos establecidos en jurisprudencia sustentadas por nuestro máximo tribunal establecen, por lo menos para los delitos consignados en el numeral 108 y 109 del Código Fiscal referidos a la defraudación fiscal y sus equiparables, que deben tener requisito de procedibilidad, lo que se traduce en que solamente van a surgir a la vida jurídica o impactar en la esfera jurídica del imputado cuando es querellado un contribuyente, cuando ha mediado un procedimiento de fiscalización y este respeta el principio de legalidad en cuanto a su instauración en la esfera jurídica del contribuyente. Luego entonces pasa algo que he observado en mi experiencia defendiendo contribuyentes. A veces los empresarios no buscan al abogado fiscalista, mucho menos del penalista, cuando están siendo sujetos de un acto de fiscalización. Es importantísimo, señores, que el contador público vea el entorno actual en que se desahogan las facultades de comprobación y cuál es la política tributaria en México. Está criminalizado el tema del acto de fiscalización con el axioma o el silogismo de que están castigando a los evasores, de que están castigando a empresas que simulan operaciones, de que están castigando a empresas que se dedican al outsourcing, y de repente el tema tributario está satanizado en México. Y se habla del derecho penal del enemigo y etcétera. A ver, con calma. Tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que debe de ser respetada por todas las autoridades en México de los 3 niveles de gobierno concurrente: federación, estados y municipios. Y tenemos los postulantes la obligación de denunciar cualquier violación a nuestra constitución, por mínima que sea. En
respecto al artículo 16 constitucional, por lo menos, tenemos mucha tela de donde cortar en cuanto se refiere a que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Bueno, en este orden de ideas, cuando se despliegan actos de autoridad, se levantan infinidad de actas. Ojo, o cuando se despliega una facultad de comprobación, le hace revisión de gabinete o una revisión electrónica, a veces no se pone atención en esto. Ya la autoridad empieza a hacer compulsas, solicita información a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se empiezan a integrar sendas actas donde consta o se dice que se compulsó al proveedor A, al proveedor B, y no existe, se buscaron a los socios, y los socios no conocen al contribuyente o representante legal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos, tarde que temprano, van a formar parte de una carpeta de investigación que va a controlar el Ministerio Público cuando previamente se querelle la autoridad fiscal. Luego entonces, cuando ustedes vean, es una visión que debe tener el abogado fiscalista en los delitos fiscales, el contador público fiscalista, el abogado penalista per se, y por aquí bajé una definición de la Real Academia de la Lengua Española de lo que significa visión. La visión es la acción y efecto de ver, la capacidad de ver. Hay abogados que no tienen la capacidad de ver venir el tsunami. Oye, si ves que no localizan a los contribuyentes, que hay una compulsa y que no localizan a los socios, hay un derecho fundamental a tener pruebas preconcebidas, pero no estar inventando el hilo negro, inventar contratos que nunca sucedieron, inventar documentos. Los contadores públicos son especialistas en eso, como no son abogados, salvo honrosas excepciones. Hay un acto de fiscalización y ya andan inventando contratos de esto, contratos del otro. Es más, en alguna ocasión me habló una contadora, me acuerdo, había hecho la maestría conmigo, y me dice, oye, yo tengo un notario que me dice que me hace un contrato y que tiene hasta unos testigos muertos. Dije, ¿neta? ¿Te cae? Le digo, oye, si quieres a tu familia, aléjate de ese tipo de asesorías que no son asesorías. Le estás asegurándole a tu cliente un lugar en el reclusorio y también para tu persona. El fisco no te va a meter al bote porque le debas 1,000 millones. El fisco te va a meter al bote por lo que hiciste para crear maquinaciones, artimañas, porque cometiste o realizaste hechos que la ley señala como delitos y que conocías y sabías del resultado típico de dicha conducta. Pero ¿qué pasa? Revisan hoy la contabilidad, se dan cuenta que tienen facturas o comprobantes digitales de esos raros. Presenta tu declaración complementaria, manifiesta pagar todo lo que te salga. Si viene mañana el fisco, la pregunta sería, ¿dónde está el engaño? Obviamente no hay engaño porque tú de manera voluntaria fuiste y te autocorregiste. ¿Qué vas a tener el problema con recaudación? Esa ya es otra historia. Ya veremos ahí cómo nos defendemos. ¿Pero qué crees? Con algo muy sencillo resolvimos un problema antes de estar inventando actas notariales que no existen, contratos que no existen. No nos compliquemos la vida, no es por ahí. Yo vengo del futuro, yo sé lo que sucede con estas cosas, así que hoy les estoy allanando el camino, ¿sale? Ok. Luego entonces les decía también, junto con pegado, que es importante conocer la mecánica y determinación de contribuciones, de tal suerte que si empiezo a analizar las actas parciales y observo que hay discrepancia de opinión entre lo que el fisco sostiene y lo que yo estoy haciendo, como yo tengo visión y tengo capacidad de ver lo que viene, y puede que este sea un contribuyente de ejemplaridad, decía Adolfo Solís, a ver, ¿a quiénes de los que están ahí van a meter al bote? Bueno, pues a lo mejor a Gabo que da cursos de seguridad social, al doctor Luis Miguel. ¿Por qué? Porque ellos son de ejemplaridad. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Si yo tengo esa capacidad de ver venir la ola o el tsunami, pues le empiezo a hablar a los contadores públicos que saben de esto y empezamos a hacer periciales, empezamos a tener pruebas preconcebidas como derecho fundamental, respetando en todo tiempo la ética
y principios de legalidad y seguridad jurídica, todo conforme a estricto derecho. Oye, que no lo dice la ley, Marco, no, lo que no dice la ley, lo dice la moral, pero la experiencia nos dice que si un pueblo no aprende de sus errores, está compelido a repetir su historia. Bueno, entonces sigo. También junto con pegado, vamos a conocer qué dice el Código Fiscal y vamos a conocer qué dice la jurisprudencia y tesis aisladas que publica periódicamente en su revista el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial. Pero luego también vamos a irnos a estudiar sus ejecutorias. Es importantísimo en las ejecutorias encontramos garbanzos de a libra que no fueron discutidos en las mismas jurisprudencias. En ese mismo orden de ideas no hay que restarle valor, por lo menos, a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y Código Civil Federal de aplicación supletoria. Oye, Marco, materia de 113 bis, 69b, primer párrafo, último párrafo. Actos simulados u operaciones inexistentes, primeramente. Bueno, pues el Código Fiscal y sus interpretaciones jurisdiccionales sí le permiten a la autoridad determinar que hay actos o contratos simulados y determinar contribuciones. Pero para tener efectos penales en la esfera jurídica del contribuyente, deben de pasar previamente ante la jurisdicción de un juzgado federal, porque el artículo 5 del Código Fiscal por revisión nos manda el Código Civil Federal y no encontramos en ninguna disposición del Código Fiscal que nos dé una definición o nos comparta el alcance de la simulación para efectos fiscales con connotaciones penales. Bueno, luego entonces, queridos amigos, ¿cómo andamos de tiempo? Andamos bien. No es una receta de cocina lo que hoy les traigo, no es una receta de cocina. Sin embargo, debe tenerse presente que estas son características mínimas señaladas y son de vital importancia, ya que antes de compartir algunas ideas sobre la visión de los delitos fiscales, como lo dije, debe tenerse precisado que los delitos que más impactan en la esfera jurídica del contribuyente tienen como antecedente la instauración de facultades de comprobación para que salgan a la luz o nazcan los delitos señalados en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Haber dicho de otra manera, para quienes nunca me han oído o nunca han estado en alguna de mis charlas, oye Marco, fíjate que le iniciaron un procedimiento de gestión a un contribuyente 69B, ¿se puede querellar el fisco federal por delito de defraudación fiscal? Sí lo puede hacer, pero se le va a caer. Necesita tener facultad de comprobación, que es diferente. Oye, que puede iniciarse una investigación por lavado de dinero, sin lugar a dudas. Esa es otra historia y es la connotación más fuerte de temas de EFOS e inclusive de EFOS. Luego, otra característica que considero debe tener el abogado fiscalista, debe tener una visión amplia para percibir de acuerdo a su preparación las consecuencias legales de infringir la norma tributaria. Oye, contrato outsourcing, tengo personal, ¿qué me va a pasar? Realizo este tipo de operaciones, tengo planeaciones fiscales agresivas. Bueno, decía Ernesto Manzano, que en paz descanse, todo es lucha libre. El Código Fiscal no lo define así, simplemente se infringe una norma o no se infringe. Pero un abogado fiscalista debe ser un guía, debe ser como un faro que lleve a un contribuyente, que lleve a un contador público a un buen puerto, es decir, que pueda advertir y que al mismo tiempo le pueda informar de las consecuencias de infringir una norma tributaria. Una norma tributaria puede tener como consecuencia la imposición de una multa y dos, que se actualice una hipótesis delictiva, que eso es más grave en la esfera jurídica del contribuyente y que inclusive puede alcanzar al contador público. Regálame a buscar luz, por favor. Luego entonces, la página, por favor. Ok. Y eso hay que tener en cuenta, queridos colegas y amigos, que las multas en un acto de fiscalización andan en un promedio del 50, arriba del 50% del monto histórico determinado, y esto pues sí es sumamente complicado. Ok, otro punto que considero importante
el abogado fiscalista tiene la enorme responsabilidad de hacer de conocimiento, como lo dije, atendiendo a su preparación y formación universitaria, así como a su preparación diaria del escenario fiscal que se enfrenta día a día. Por lo menos hay que consultar 2 veces al día el diario oficial de la Federación, edición matutina y edición vespertina. Hoy tenemos como nunca un mundo de información que circula todos los días, sin dejar de observar información que grandes colegas, amigos aportan en los diferentes grupos de WhatsApp, como la licenciada América, que es una persona muy trabajadora, constantemente bondadosa, además, así como ustedes, que nos comparte diversa información para mantenernos actualizados, lo cual se agradece muchísimo. Ok, eso es muy, muy importante. Ya hablé sobre la visión. También ya dije que los actos de fiscalización deben ser atendidos en forma conjunta por contadores públicos, abogados fiscalistas y penalistas. Ok, esto es así, toda vez que de acuerdo a la política represiva que existe en materia fiscal, los contribuyentes, como lo dije hace rato, muchas veces no se percatan, y hay ocasiones que los asesores tampoco se percatan de que los actos instaurados a los contribuyentes solo son como una formalidad a cumplir para poder querellar al empresario del pueblo, de la localidad, para que junto con pegado quede manchada la imagen del asesor, del contador, del consultor o del abogado. Esto es muy, muy importante, porque todas estas actuaciones un día van a formar parte de los documentos con los que se integra una carpeta de investigación. Y ojo, porque esta charla, esta pequeña charla, humilde, sencilla charla, que espero les pueda aportar algo, tiene como finalidad mostrarles una idea de lo que debe ser la visión del postulante, del abogado fiscalista, del contador público fiscalista. Entonces, si un día participa el contador público fiscalista y el abogado fiscalista en alguna audiencia de control, por ejemplo, se va a dar cuenta lo que pudo hacer o lo que debió de haber hecho. Es decir, en los actos de fiscalización no son de mero trámite ni son de mero adorno para aportar papeles, esperar la última acta parcial, el acta final e irse al juicio de nulidad. No, hay que tener una perspectiva más amplia para que en una primera instancia, cuando un asunto de estos se vaya a una instancia penal, se puedan tener elementos para decir por qué no se debe de vincular a proceso a un contribuyente. Es decir, pensar proactivamente antes que reactivamente. Eso es bien importante. ¿Ok? Debemos de tener presente que cuando el fisco pide información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicita información con fines estrictamente fiscales. Es un tip que les doy. Si son utilizados con fines penales, estas pruebas deben ser expulsadas con sus efectos respectivos, porque así lo dice la norma. ¿Ok? Ya voy terminando esta primera parte. ¿Ok? En este orden de ideas, escribí hace rato, el fisco federal va preparando su expediente de tal forma que va confeccionando datos de prueba. Digo, no son datos de prueba hasta que estén en una carpeta de investigación, pero tarde que temprano, la gran mayoría, mejor dicho, todas las actuaciones de un acto de fiscalización se van a utilizar para imputar la realización de un delito al contribuyente en cuestión. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que revisar las actuaciones cuando se atiende un asunto fiscal. Y si vemos que el fisco federal levanta actas parciales que digan que el contribuyente no enteró, dejó de pagar, que tuvo una conducta antijurídica o que perjudicó al fisco federal, amén de que lo dejaron de hacer por el tema de valoración, pero como ya le dieron herramientas para valorar, muy seguramente de nueva cuenta nos vamos a encontrar en las nuevas facultades de comprobación que para tal efecto instauren las autoridades fiscales. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Y qué creen? La jurisprudencia de la Corte permite que se pueda realizar la querella sin darle la oportunidad al contribuyente de defenderse. Es más, sin que exista la determinación de un crédito fiscal. Así están confeccionados los criterios jurisdiccionales. Luego, entonces, el abogado fiscalista debe tener una visión muy amplia para percibir
por medio de sus sentidos y su preparación en materia fiscal y, por supuesto, de delitos fiscales, que cada acta parcial que se confecciona en un procedimiento de fiscalización o de los datos que se allega a la autoridad fiscal, estos pueden incriminar directamente al contribuyente. Y atento a las nuevas reglas del Código Penal Federal, muy fácilmente, como lo dije hace rato, pueden ser vinculados a proceso. Vamos a entrar a la parte final de esta charla para referirme al último tópico que traigo esta tarde. Déjenme oxigenarme. Normalmente a esta hora ya le ponemos whisky al agua, pero si no les voy a dar los agrarios ganadores, ya no van a estar en el próximo diplomado. Entonces vamos a llevarlas con calma. Gracias, Lucecita. Bueno, una recomendación que les voy a dar, queridos colegas y amigos. A ver, les voy a preguntar algo. Y les dan el micrófono, Chucho, por favor, que alce la mano quien quiera contestar. ¿Las planeaciones fiscales son buenas o son malas? Alguien que quiera contestar. Que alce la mano. ¿Cuál fue la pregunta? Si una pregunta, a alguien que alce la mano para que conteste, por favor. Si repites la pregunta. Si repito la pregunta. ¿Las planeaciones fiscales son buenas o son malas? Hombre, no se peleen, por favor. No me hagan sentir mal. Les voy a compartir la última sentencia ganadora si me contestan, chicos. No es que sean buenas. No es que sean buenas o malas, hermanos. Casi no te escucho. No es que sean buenas o malas. Claro, tú asistes a mis conferencias, brother. Las planeaciones fiscales al final del día son determinadas legales o ilegales. Claro. Eso de malas o buenas en la iglesia. ¿Estamos Así de acuerdo? Sí, pues no estamos en el catecismo. No, o sea, claro. O sea, una planeación fiscal, inclusive, discúlpeme, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se presume legal y corresponde a la autoridad en la línea argumentativa para la imposición de multas demostrar que existen circunstancias agravantes y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en última relación, en su artículo 1 y 21, regulan derechos y garantías por encima del Código Fiscal de la Federación, para tenerlo muy presente. Luego entonces... Ahí hay dos manos levantadas, hermano. A ver, Brenda, ¿ibas a preguntar algo? Sí, nada más comentar eso, ya lo comenté en el chat, no es que sean buenas o malas, son necesarias, mi estimado Marco, las planeaciones fiscales. Son necesarias, sobre todo tomando en cuenta la condición del contribuyente. Aquí lo más importante es la condición del contribuyente, ya sea, por ejemplo, el doctor Luis Miguel, que nos pueda decir, ¿sabes qué? Este contribuyente, por ejemplo, es un tema de combustibles, entonces, en base a su actividad, ya podemos hacer una planeación. Tú, en este caso, mi Marco, que por ahí puedes tener un cliente, de esos que hacen industria de de transformación, también con base en la industria de transformación puedo hacer una planeación. Entonces, como bien comentado en el chat, no es tanto que son buenas o malas, yo les pondría que son necesarias las planeaciones fiscales, de buen Marco. Saludos a todos. Saludos, mi querido Gabriel, siempre les pregunto eso para hacerlos caer. Lo que Gabriel dijo es que a la luz de los derechos fundamentales, la planeación fiscal forma parte del derecho de economía de opción y atenta a un régimen de autodeterminación de contribuciones. Yo elijo libremente en un sistema de libre competencia cómo decido contribuir al fisco federal. Muy bien. ¿Había otra mano por ahí? Sí, hay una mano levantada. Y le das, le abres el micrófono a Broadway. Sí. Por favor. Adelante. Bueno, sí, es para dar mi opinión respecto de lo que pregunta el doctor Marco. Bueno, la planeación fiscal son necesarias, pero siempre y cuando uno las realice respetando las cuestiones de carácter legal que se deben respetar, ¿verdad? Pero no basar las planeaciones fiscales en cuestiones que sabemos que posteriormente nos van a traer alguna
consecuencia grave ante el fisco. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Quién alzó la mano? ¿Quién habló que no lo vi? Jorge. ¿Huawei? Sí, Bueno, a nuestro amigo y colega que opinó, le quiero decir algo. Y fíjense, eso es lo bonito de opinar, porque miren, si él estuviera en una agencia del Ministerio Público y estuviera alegando o haciendo un alegato en beneficio de su defendido, yo le diría que él hizo una planeación sabiendo las consecuencias que traería como graves. Entonces, no es una planeación, es un acto antijurídico y punible. Aguas, mucho cuidado con eso, porque es una confesional de ilicitud o de consecuencia delictiva. ¿Me explico? Una planeación fiscal per se lleva un ánimo cognitivo y volitivo de que no va a ocasionar perjuicio al fisco federal porque es lícita. Bueno, pero si hay maquinación y engaño, entonces sí ya es grave porque uno sabe las consecuencias que va a tener. ¿Me explico? Pero bueno, creo que un día me voy a animar a hacer alguna charla de planeaciones, pero no les quiero dar malas ideas. Ok, entonces seguimos platicando. ¿Sale alguien más? ¿Todo bien? Bueno, gracias a todos por su maravillosa participación. Traigo 2, 3 ideas más y seguimos platicando. Ven qué gusto me siento aquí con ustedes. Ya digo, este es nuestro primer programa. Estamos inaugurándolo. En la medida que nos organicemos, vamos a hacer un programa todos los lunes a las 5 de la tarde. Tendré invitados con diferentes percepciones sobre la vida tributaria a nivel nacional, desde gente del SAT, del IMSS, del Infonavit, que gusten de participar con nosotros con una perspectiva estrictamente académica, algún operador jurídico. Y los jueves en el Rincón del Gladiador, pues vamos a tener shortcha, vino, canciones y de todo un poco, porque de eso se trata la vida. Pero los días martes van a ser temas estrictamente académicos y jurídicos. Y bueno, agradecido con ustedes que están aquí atentos de esta sencilla charla y sigo platicando para terminar con esto que les traigo. Y vamos bien con los tiempos. Entonces, cuidado con las planeaciones fiscales en un acto de fiscalización. Yo, por ejemplo, y se lo digo a ojos cerrados sin que sea coba, si a mí me viene a ver a alguien que trae un tema de outsourcing, etcétera, y quiere que yo le dé un punto de vista, yo le digo, oye, Gabriel, vamos a emitirle una opinión, un dictamen desde una perspectiva jurídica o de seguridad social, etcétera, y ya acudimos a un especialista que tiene determinados estándares y autoridad moral en el tema, y esos dictámenes inclusive pueden servir para crear un nuevo servicio de prestación para la firma. Por ejemplo, tema de recaracterización de operaciones. Oye, vamos a venderle a nuestro cliente un servicio de recaracterización de operaciones. ¿En qué sentido? En que si las operaciones que determinó con determinado proveedor o cierto proveedor en las condiciones naturales y características que se hizo, cabe la posibilidad de que el fisco pudiera recaracterizar la operación. Y además, podría ser un servicio como venderle por adelantado parte de la defensa fiscal. Y estamos creando nuevos servicios en este orden de ideas. Pero bueno, nada más por señalar un tema. Ojo, mucho cuidado con esquemas de asimilables, mucho cuidado con esquemas, digo, sobra decirlo, de empresas relacionadas con EFOS o con ELOS. Préstame más agua, Jessica. Les voy a platicar una historia de la vida real. Muchas gracias. Fíjense. Les voy a decir qué es lo que está haciendo el fisco federal. Con atención, porque esto es muy importante. El control público hace la planeación. Resulta que el contribuyente tiene una base de impuestos sobre la renta muy alta y al contador se le ocurre, no, hombre, pues yo me las sé de todas, métele asimilados por sueldos y salarios. Y ya está, no te metes en broncas con IVA, haces un par de comprobantes, a lo mejor ni los timbras y estás del otro lado. Bueno, viene el fisco federal y dice lo siguiente: por estos asimilados no me pagaste impuestos. Y dice, bueno, es que me los retuvo el patrón o el retenedor. No, no te retuvo.
Ah, bueno, pues si no retuvo y no enteró, no comete delito el retenedor, pero sí está obligado por disposición del artículo 6 del Código Fiscal a enterar una cantidad igual a la que debe de haber retenido. Pero ese no es el problema. La persona física o a la persona moral, la persona física para ser exactos, que haya obtenido el ingreso por honorario de asimilados y con un contrato que el contador público estuvo haciendo a las 3 de la mañana el día que llegó la visita domiciliaria, al final del día le va a decir el fisco, ojo, apúntele, este es tip que les comparto, el fisco no le va a hacer un tema de materialidad a la persona física que obtuvo ingresos por asimilados, porque eso es para actividades empresariales. Eso es muy importante, eso no se lo puede aplicar a una persona física en este orden de ideas. Pero al final del día el fisco va a decir, no me demostraste que los ingresos vengan de asimilados, aunque así lo digas, y te voy a aplicar la tarifa correspondiente, te determino una cantidad y te asimilo a los demás ingresos, esos ingresos, y lo que no le pagaste va a constituir parte del perjuicio fiscal que va a servir como requisito de procedibilidad para querellar al contribuyente. Ojo, así lo están haciendo a nivel nacional, así nos han llegado muchos asuntos a la firma que hoy en día estamos defendiendo. Entonces, es una visión que deben de tener muy presente. Bueno, estamos hablando, ojo, de aquellos esquemas inventados, maquinados. Hay que evitar eso en la suma de lo posible. Contribuyente que no paga contribuciones, muy seguramente anda lagrimeando honorarios. Y hoy en día no estamos para eso. Eso es muy importante. Bueno, pero todas las personas tienen y tenemos derecho a una segunda oportunidad. Si conocen a un contribuyente que andaba en esas y se quiere corregir, que declare intachablemente el reflejo de sus operaciones comerciales y que envíe las declaraciones correspondientes manifestando los saldos que tiene a cargo antes que el fisco le caiga, autocorrigiéndose, y luego muy probablemente puede pedir la cancelación por insolvencia. ¿Qué problema fiscal, qué problema penal? Ninguno, pero normalmente a los seres humanos nos gusta complicar la existencia y la vida. Luego entonces debe tenerse presente en esta línea de pensamiento que la omisión sin dolo, en su caso, daría lugar a la imposición de una multa, pero nunca a la materialización de una conducta que la ley describe como delito. Esto tiene que ser, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que al final un contribuyente podría ser vinculado a procesos, sí, pero la va a librar. Luego, en esta línea de pensamiento, el abogado penalista debe conocer, como lo dije, cómo se instauran y para qué sirven las facultades de comprobación para poder defender correctamente a un contribuyente. Y por supuesto, debe de haber sobrada solvencia moral y legal que sea el resultado de litigar con éxito asuntos en tribunales. Finalmente, los abogados penalistas, los abogados fiscalistas y el contador público, por supuesto, deben de conocer su expediente fiscal, deben de saber qué hay en su expediente fiscal y qué puede ser considerado una granada, de hecho metafóricamente, que les vaya a explotar en las manos y que mate a todos. Eso es gravísimo. Hay que conocer la estructura del Código Fiscal de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley del Impuesto a la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, etcétera, por decir lo menos. Así como la mecánica de actuación del Ministerio Público y asesores de la víctima en el caso de que se cree el fisco federal y se judicialice un expediente. Ya que de aquí en adelante la libertad del contribuyente está en manos de contadores públicos, abogados de excelencia como son ustedes. Con esto termino este primer bloque. Por si hay alguna pregunta, les contesto, interactuamos y luego termino ya con un tema más light sobre consideraciones que creo que debemos de tener los contadores públicos, los abogados de éxito, por referirme al Día del Abogado. Así que
Invítame más ahorita, mi querida Luz. Si tuvieran algún comentario, con todo gusto lo abordamos, alguna duda, alguna pregunta, etcétera, con toda confianza, por favor. Quien guste hacer una pregunta, con toda la confianza puede levantar la mano o en el chat y se la leemos al doctor en lo que continúa con su siguiente tema. Me preocupa, ¿explico demasiado bien o no les aporto nada? Ya, eso ya es grave para mí, pero bueno, prometo aprenderme unos mejores chistes para la próxima. Tomás Silva, no sé si desea hacer uso de la voz. Pues, así es, más que nada para felicitar aquí al maestro Marco. muy bien. Y no entendí un poquito ahí, maestro, en el sentido de los asimilados para las personas físicas. ¿No hay delito ahí en ese sentido? ¿En los asimilados? Me preguntas que si no hay delito. Lo está querellando la... A ver, lo que pasa es que mencionó usted por ahí que no hay delito si la persona física utiliza asimilados, porque esto es para actividad empresarial. ¿Es exacto lo que entendí? No, dije lo siguiente. Recapitulo un poco. Dice el artículo 6º que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas. Resulta que nunca hubo ninguna actividad o ningún hecho jurídico referido a la prestación de un servicio con la característica de asimilados. Hay quien inventa esas circunstancias. Luego entonces lo que hace el fisco es que el fisco a ese contribuyente no le pide que acredite materialidad, que es diferente, porque el tema de materialidad es para actividades empresariales, sino por otros mecanismos le pide que demuestre cómo es que se compuso o se hizo o se prestó el servicio profesional en su modalidad de asimilado a salario. Al no demostrarlo, según el fisco federal, lo que hace es que asimila esos ingresos del título cuarto a los demás ingresos. Y luego dice, como estos son de los demás, de estos no me pagaste impuesto, y el impuesto que da como resultado de la aplicación de la tarifa viene a considerarse mayormente en el perjuicio que ocasionó el contribuyente al fisco federal. Y ojo, los criterios de los jueces de control, y a mí me parece gravísimo, porque constituye, en mi opinión, anticipada, piden como garantía de caución la reparación del daño y están pidiendo un monto igual al determinado vía perjuicio. Gracias, maestro. Ok. Muy bien. Pues bueno, vámonos a la parte final entonces, a la parte final de este tema en el Día del Abogado. Hoy nos vamos a ir muy rápido al recreo. No me llevaré ya más de 10, 15 minutos con este último tema que traigo. A mí me gusta mucho este último tema que les traigo y ojalá y les pueda servir a alguno de ustedes. A ver si me vuelves a conectar en redes sociales, por favor, porque luego hay mucha gente, y ponme el palito selfie y demás, porque luego hay mucha gente que me pregunta, que anda despistada, y la verdad esas sí son cosas que se deben de transmitir, que se deben de poner y se deben de compartir. Póngamelo, por favor, así como estás. De repente recibo correos, comentarios de infinidad de gente que quieren trabajo en la oficina, que quieren trabajar de auxiliar, que quieren la receta mágica del éxito. Híjole, todavía no he encontrado que diga un libro cómo hacerse rico sin trabajar, excepto el de Napoleón Hill, pero se decía sin preocuparse, ¿verdad? Pero esta es la parte medular. A ver, te ayudo. Creo que está sufriendo. Yo soy experto en esos temas. Ahora, entonces les decía, luego hay gente que me anda preguntando, oye, ¿cómo le hago? Y es que de verdad es complicadísimo que en su momento, a ver, denme un segundo, a ver, quítame.
Denme un segundo. Esas charlas son de prueba, por eso son gratis. Así que no vayan a decir, oiga, por favor, hombre. Por eso no las cobramos. A ver, pues, si no vamos a contratar a alguien que sí sepa de esto. Ok, entonces, me andan mandando correos o mensajes, ándale, que quieren saber qué hacerle, cómo conseguir clientes, que yo sé mucho, no gano nada, y ya hasta me cantan una de José Alfredo Jiménez de La vida no vale nada. Ya estamos ahí, ¿verdad? Bueno, regresamos con nuestros amigos de redes sociales. Entonces, a propósito del Día del Abogado, esta última parte le puse de nombre el abogado de éxito. Pero yo creo que esta le aplica al contador, al ingeniero, al ser humano que llevamos dentro. Y esta última parte es un poco complicada, pero esta parte está sustentada en mi historia de vida, en lo que yo he vivido, de dónde vengo y a dónde voy. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, ni lo que queremos de la vida, muy difícil tendremos éxito. Pero aquí hago un alto porque este tema es muy respetable. El éxito es subjetivo. El éxito es lo que cada uno de ustedes quiere o entiende por éxito. Hay quien entiende por éxito bajar 20 kilos, hay quien tiene por éxito traer un buen carro, hay quien tiene por éxito tener 5 novias, 5 pensiones. Pues bueno, en fin, eso es subjetivo, cada quien, ¿verdad? Pero desde la perspectiva legal, creo que los abogados, pues queremos ganar asuntos y ganar lana, prestigio, que no estamos peleados con eso, son necesidades básicas del ser humano. Pero como dice la canción, el secreto no es llegar, sino saber llegar. De repente vemos a colegas no tan virtuosos, nos presumen en redes sociales, viajes, coches, etcétera, y algunos llegan a sentir envidia, llueven las críticas porque yo soy mejor fiscalista, yo sé más que aquel, pero aquel tiene buena suerte, aquel nació en cuna de seda, etcétera, y nos perdemos con esos prejuicios que no abonan al desenvolvimiento y crecimiento profesional. Entonces, estos últimos minutos se los dedico a este tema, esperando que puedan ser de utilidad. Y para esto hay que tener autoridad moral en el tema. Recuerdo que inicié la prestación de servicios profesionales, primero de contabilidad, con una mano adelante y otra atrás, e inmensa necesidad y hambre de ser algo y alguien en la vida. Nadie creía ni apostaba por mí. Bueno, pues ese sueño hizo que hoy naciera un gladiador fiscal. Número 1, aunque nadie cree en nosotros, nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. La voz que tenemos que oír es la de nosotros, la del éxito. Decía la revista Emprendedores de la UNAM, que leí hace como 25 años aproximadamente. ¿Por qué se me están cerrando los mercados? Bueno, decía, muy seguramente has dejado de atender clientes, qué competidores están atendiendo, has dejado de llegar a mercados que ahora están llegando nuevos profesionales con nuevos productos que han evolucionado. La pandemia no debe de ser justificante para no sacar lo mejor de nosotros. Mejores productos, mejores bienes, mejores servicios y al final del día mejores personas. Cuando un cliente, yo he aprendido, te va a dar una moneda para que le resuelvas un caso, lo va a hacer no tanto porque te conozcas del PI 3.1416 del Código Fiscal, lo va a hacer porque eres una persona agradable, porque eres una persona empática, porque mayormente eres un ser humano agradable. Y la gente que te va a poner una moneda empatiza contigo y siente que te la mereces. Eso es muy importante. No debemos de perder de vista la calidad humana en la prestación de servicios profesionales. Entonces, les acabo de platicar en este momento, grosso modo, a manera de introducción, cosas que he vivido. No las tenía en mi speech, porque trae el voto que escribí hace rato, pero ahorita se me ocurrió y dije, se las comparto, porque de ahí venimos. Luego, entonces, ¿cuál es el escenario actual? Me acuerdo que hace cerca de 20 años, con el doctor Luis Miguel, estábamos
en un evento del TEC de Monterrey, allá por el hipódromo en la Ciudad de México, y decía la gente del TEC de Monterrey, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde están parados ustedes? ¿Saben qué diario, cuáles fueron las publicaciones del diario oficial del día de hoy? Si lo saben, qué padre, lo aplaudimos, y si no, pues hay que meter el acelerador. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está haciendo el fisco federal? ¿Qué se está discutiendo en el Senado y qué se va a discutir después? Pensando que somos tributaristas. Y los abogados que no estudien, que se dediquen, decía Miguel Carbonell, a las matemáticas, lo dijo él, no lo digo yo, que se dediquen a otra cosa, porque dedicarse al tema de la materia tributaria, no demerito a las demás, es muy cansado y exige una enorme responsabilidad. Y muchas veces veo a mis amigos que escriben libros pidiendo enormes disculpas por el tiempo que le roban a la familia, y en verdad esto es sumamente demandante. Pero bueno, hay que buscar un equilibrio. El escenario actual, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué está haciendo mi competencia? O quien yo estimo que es mi competencia. ¿Cómo está prestando servicios profesionales? ¿Cómo se está capacitando? ¿Dónde se capacita? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Qué ventajas competitivas tiene que yo no estoy teniendo? Eso es muy importante, porque de repente los chamaquitos creen que por estar 8 horas atrás del escritorio ya están produciendo. No, papá, eso no es así, perdónenme, pero las horas nalga, bajo ningún concepto, hacen que prospere la cuenta bancaria, ¿eh? Se los digo por experiencia. Y así me lo enseñaron en la maestría. 2. Hablando del escenario actual, ¿qué tecnología estoy utilizando para prestar los servicios? Por ejemplo, no es sangronada. Y acuérdense que les dije que eso es una charla de amigos, sencilla. A mí me enfada muchísimo si mi equipo profesional no tiene cámara, audio y video, pero al piolazo, dijeron los chavos. ¿Por qué? Porque vengo hace 25 años de vender masa y tamales en el mercado. Vengo de arar la tierra, sé lo que es no tener para comer. Pero hoy que gracias a Dios que he hecho algo, exijo calidad en lo que hago y en lo que doy. Eso es muy importante para mí. Y de repente resulta que llegó la pandemia, y por lo menos desde el 2005, con el maestro Miguel Chamlati, venimos dando este tipo de charlas. Al principio nos sentíamos como locos, así como que, oye, le estoy hablando a una cámara, nadie me contesta del otro lado, y de verdad se sentía medio raro. Pues hoy ya llegué a la conclusión que estoy loco, ya me gusta hablar. Pensé, qué miedo, no siendo grabada, ¿eh? Ok, entonces resulta, dicen que nunca digas nada en privado que no puedes sostener en público. Entonces resulta que dije, le puse las palabras claves a mi ordenador, y ¿qué creen? Me dio enseguida mis archivos. El trabajo que hice de 3 horas, claro, no me creyeron llegando a casa tan tarde, sirvió para que mi ilustre maestro no purgara en prisión la imputación de un delito. Al tiempo recibí un vino, un comentario muy padre, lo cual me llevo en el corazón. Hay que ser muy ordenados con nuestros archivos. Y fíjense, les comparto una, ustedes que son litigantes, fíjense, el tema de competencia, el tema de competencia escribe en esto, lo describo de manera sencilla. Por ejemplo, llega un asunto a la oficina de ustedes y observamos, por ejemplo, que la autoridad fiscal o el IMSS, el Infonavit, no funda su competencia, por lo menos por materia, territorio o grado. Entonces el maestro Luis Miguel, que sabe de esto, y de repente dice, a ver, tráiganme el asunto. No, hombre, ya presentamos la demanda, no lo hicimos valer, ya estamos en ampliación. ¿Sabes qué? Hay una jurisprudencia de alegatos, que dice que en alegatos, puedes hacer valer este concepto. Y como es de observancia pública y de estudio oficioso, te lo tienen que estudiar. Entonces resulta que me llega a mí el asunto. Y mi querido Gabo, ¿cómo le hago? Bueno, metí la demanda. Y me acuerdo que también lo hice en amparo con un asunto que me llegó. Puse la palabra competencia en el buscador. No sé, salió como 400 veces. Dije, las 400 veces que hicieron alusión a la competencia se referían a esto. Y un tribunal de legalidad tiene
obligación, de acuerdo a la jurisprudencia, de estudiarla, de observarla, pero por aquellos de que no lo hayan observado, te la muestro a continuación. Pego el tema. Es muy importante tener los archivos debidamente organizados, ¿ok? Luego, términos procesales. Uy, mucho cuidado con los términos procesales, porque cuando llevamos varios asuntos de la oficina, cuando venía el cartero, no, hombre, te dejaba 20 y los 20 se vencían normalmente en la misma fecha, si era trabajar contra reloj. Mucho cuidado con eso. Y finalmente, voy terminando. Creo que un abogado de éxito no debe perder el tiempo ni hacer perder el tiempo a los demás. Las tareas de los abogados son extenuantes. Respetemos el tiempo y las actividades de nuestros colegas, de nuestros amigos y de nuestros clientes. Y al cliente hay que decirle lo que debe oír y luego lo que quiere oír. Hoy lo digo yo, tenemos una crisis de impartición de justicia en tema de legalidad. ¿Por qué? Porque los tribunales están tardando todo el tiempo del mundo en acordar un juicio en línea, en admitir una demanda, en emitir un acuerdo de suspensión provisional o definitivo. Y eso es gravísimo. Y hay que andar inventando el hilo negro. Es delicadísimo. Y hay que decirle al cliente el escenario más grave que puede enfrentar y hablarle siempre con la verdad y ser proactivos. Vigilar el expediente, todas las actuaciones, y en verdad que si somos cuidadosos de este tema, podemos encontrar salida a los tópicos que enfrentamos todos los días. Finalmente, no hay nada más satisfactorio que ejercer con decoro y dignidad esta noble profesión al servicio de la justicia. Por último, los temas pandémicos de los que venimos han complicado muchísimo la prestación de servicios profesionales. Yo creo que se puede ser exitoso, se puede tener un bufete con muchísimos clientes, de muchos clientes, que se puede tener prosperidad. Sí, no es imposible, pero se necesita fe, se necesita trabajo, se necesita hacer lo que los demás no están haciendo, se necesita estudiar una yarda más, se necesita reinventarse y abandonar aquellas cosas que no me están funcionando. Y cuando yo observe que algo no me está saliendo bien, me debo de mirar en el espejo y ese es el responsable de que las cosas no estén saliendo como yo quiera. Al final, hoy vivimos el escenario que plantamos el día de ayer. Y si no nos gusta el que hoy estamos viviendo, mañana puede ser diferente. Y finalmente, creo yo que un abogado de éxito, un contador de éxito, puede llegar a su casa, puede ver a su esposa, a sus hijos, a su familia, con la satisfacción de haber dado lo mejor por esa familia y por este México que lo merece. Y en esa familia está Dios, a quien encomendamos todo nuestro esfuerzo en beneficio de nuestro prójimo. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y me reitero a sus órdenes. Excelente, hermano, excelente ponencia. Excelente, muy bien. Fíjate en lo que te oxigenas un poquito, en lo que te oxigenas. Aquí hay una pregunta bastante interesante, pero como nos las hace Gerardo Arellano a los dos, en lo que te oxigenas, respondo una parte y ya después te dejo el lugar en lo que te oxigenas un poquito. Y mientras, si otros colegas levantan la mano, si quieren hacerlo de viva voz, también se vale, y si no, en la sesión del chat. Dice Gerardo... Perdón, yo soy oxigenado, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces nada más le respondo porque nos las hizo a los dos. Entonces le respondo y ya luego continúas, hermano. Dice Gerardo Arellano, ¿cuál es su opinión con respecto a las presiones del SAT por medio del tema penal para el que el contribuyente se regularice? Y pone aquí en el chat pues una nota periodística relativo a la anécdota de Buenrostro de hace una semana. Entonces, mi estimado Gerardo, te doy mi opinión porque también me la hiciste en privado y ya la contesto y luego le doy el lugar a mi hermano.
Fíjate que con estos mensajes que el SAT emite, pues está cumpliendo su propósito. Uno de los propósitos del SAT al mandar estos mensajes de manera general a los contribuyentes, a los asesores, a los abogados, etcétera, etcétera, pues cumple un propósito. ¿Cuál es? Intimidación. Manda un mensaje de no te defiendas, llega a un acuerdo con el SAT, finalmente el contribuyente tiene los medios de defensa para impugnar las resoluciones que emitan las autoridades fiscales. Esa es por una parte. Es una especie de intimidación, es una especie de que te intimida, que te está provocando que digas, ¿sabes qué? Mejor no me defiendo, mejor va a haber problemas, mejor pagamos, y cumple ese propósito. En un segundo punto, por ejemplo, me queda claro que hay muchas planeaciones fiscales, y las pongo entre comillas, entre paréntesis, porque muchas de esas planeaciones se hicieron sobre la base de la nada, sobre la base de la mentira, del engaño, obviamente que lo ubica en una causal del 108, en un tipo penal. Ya conocemos todo el tipo penal del 108, quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente. Sobre esa base, muchas planeaciones, muchas, no digo que todas, muchas están sobre la base de nada. ¿Y por qué lo digo? Lo acaba de comentar mi hermano. Precisamente el domingo tuvimos una audiencia inicial donde se vinculó a proceso, donde estaba el contribuyente, donde estaban los asesores de la víctima. Entonces hubo una vinculación a proceso de un tema penal que inició en lo fiscal, pero sobre la base de la nada. Estamos defendiendo ese asunto, pero vemos que finalmente esa planeación fiscal, por llamarla así, es sobre la base de la mentira y el engaño. Pero finalmente para eso están los abogados. Pero esa es una respuesta muy objetiva y muy concreta. No digo que todas las planeaciones no tengan sustentos, digo que algunas. Entonces, esas algunas, pues bueno, sí van a tener una problemática a la hora que pase por un filtro penal. La otra, cuando dice aquí la nota periodística que una cosa es el conocimiento de la materia administrativa y otro es el conocimiento de la materia penal. Sin lugar a dudas, aquí tengo, por ejemplo, en pantalla mucha gente estudiosa de la materia fiscal, mucha gente que comparte materiales en los grupos, de veras, mucha información que circula en los grupos. Por ahí está la licenciada Milka, allá está el licenciado Jorge Nava, que está continuamente compartiendo información en los grupos. Y bueno, hoy en día, y lo decía el lunes el maestro Andrés Mateo Santiago, que abordó un poquito, abordó los temas también de defensa fiscal expansiva. Hoy en día, de veras, dedicarse a la materia fiscal es bastante compleja, bastante compleja. Hoy ya no sirve nada más tener conocimientos de Código Fiscal de la Federación, de Ley de Impuestos sobre la Renta, de Ley de Impuesto al Valor Agregado, de Ley del IEF. No, esa es una parte solamente, la parte administrativa de la determinación de los tributos. Ahora también hay que conocer un poquito de Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy que hay que conocer un poquito del Código Nacional, del Código Penal Federal. Hay que conocer un poquito de ley antilavado. Hay que conocer un poquito de constitucional. Hay que conocer un poquito de otras disposiciones jurídicas que finalmente hacen un todo. Entonces, hoy la materia fiscal es bastante especializada. Si a eso le sumas que hay que estar checando las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que estamos en la 8ª época, si a eso le sumas que hay que checar un poquito las tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, que ya estamos en la 11ª época, y si a eso le sumas las benditas reformas del pasado 23 de abril y las del Poder Judicial en marzo, o sea, realmente el cúmulo de información, y si a eso le sumas la bendita resolución miscelánea para el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales y las fichas, no hombre, o sea, esto se vuelve bastante técnico y complejo. Ya no se aborda el derecho fiscal desde una perspectiva solo administrativa, sino hoy se conjuga todo un conjunto, un cúmulo de disposiciones y finalmente estamos en continuo aprendizaje.
Y cuando interpones un medio de defensa, de repente las salas regionales te emiten un criterio diferente cada sala. No se ponen de acuerdo. Entonces, en verdad, cuando dice por ahí esa nota periodística, que finalmente es desde la perspectiva, ¿verdad?, de Raquel Buenrostro, no dudo, porque el conocer un poquito de fiscal no te hace especialista en los temas penales. En los temas penales hay que también conocer de la parte sustantiva y de la parte adjetiva. Y la parte adjetiva hay que saber en qué momento uno puede alzar la mano en una audiencia y poder interponer un recurso en la misma audiencia. Y si no, ya te precluyó tu derecho. Y eso también hay que saber. Aparte de penal, hay que saber de procesal. Es un cúmulo de información que verdaderamente pues hace complejo la materia fiscal. Digo, si queremos estar dentro de los mejores, ¿verdad? Pero sí, cumple un propósito el mensaje del SAT, sin lugar a dudas, es intimidatorio, es una especie de decirle al contribuyente, ¿sabes qué? Estás mal, paga tus impuestos, no te defiendas, no pongas medio de defensa, y llega el momento en que se manda ese mensaje y por eso se hace de manera masiva y pues muchos clientes llegan, oye, ¿viste las noticias? ¿Viste la mañanera? ¿Viste esto? ¿Viste aquello? Pero cumple su objetivo, precisamente, ¿cuál es? Intimidatorio. Y sin lugar a dudas que hay muchas planeaciones, hay muchas, no todas, que a veces no tienen ninguna base y ningún sustento, pero se requiere precisamente de estos temas y eso es lo que nos ha llevado como instituto a tener estas semanas de capacitación en materia jurídica, en materia fiscal, en materia contable. Ya tuvimos nuestra semana del contador, estamos en nuestra semana del abogado y posteriormente tendremos un diplomado penal fiscal. Bueno, ya sirve de comercial, ahora en agosto con el doctor Marco Antonio. Y veremos reformas fiscales 2022 en breve, y estamos en julio apenas, ¿no? Entonces vean que verdaderamente la materia fiscal es bastante compleja, y lo saben los fiscalistas. De repente, lo decía mi hermano, hay que ver el diario oficial, qué se publica en el de la mañana y qué se publica en la versión vespertina. Y eso no es todo. A veces hay que leerlo también, ¿verdad? Pero sí, yo digo todo en su justa dimensión, pero hoy el saber de temas administrativos fiscales no nos hace expertos en los temas procesales penales. Son dos materias muy interesantes, muy bonitas que se conjugan y ya estando en la materia penal, la parte procesal y la parte sustantiva, la parte de los delitos. Mi estimado Marcos. Mira, seré muy objetivo sobre lo que me comentaste. No sé exactamente cómo fue formulada la pregunta. Me gustaría que me la leyeras de nuevo para que yo te pudiera dar una puntual respuesta. Dice la pregunta, dice, ¿cuál es su opinión con respecto a las presiones del SAT por medio del tema penal para que el contribuyente se regularice? Y luego pega aquí una nota periodística del tema de Buenrostro, cuando dice que contó una anécdota sobre el tema que define cómo las planeaciones y defraudaciones fiscales de 2020 recordó que el caso de una empresa transnacional, las planeaciones, la nota que apareció hace unos días, donde dijo que el abogado que vendió la planeación fiscal, pues no sabía nada de los temas penales. No sé si la leíste. Totalmente de acuerdo. Ya capto la pregunta. Nosotros, los abogados, debemos de tener mucho cuidado con los temas que tenemos en el escritorio. Voy a responder esa pregunta en su amplio contexto. ¿Qué opino sobre las presiones? Bueno, decía la caricatura de Mulan que el viento puede ser muy fuerte, pero la montaña no le reverencia. El SAT puede tener todas las presiones que quiera. Le llamamos presión a una nota periodística, le llamamos presión a una orden de visita, le llamamos presión a una querella. ¿Qué entenderíamos por presión? Vamos a tener esa perspectiva. Si hubiera un caso específico donde un contribuyente se le amenazara o se le intimidara con querellarlo y que además renuncie a sus medios de defensa, podrían actualizarse
las hipótesis delictivas, por lo menos, del artículo 114A del Código Fiscal de la Federación, que dice: se sancionará con prisión de 1 a 5 años al servidor público que amenazara medios alternativos de la comisión del tipo penal. Dice: de cualquier modo, a mí me amenazó de este modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Podría actualizarse este artículo 114A, podría. Luego dice: se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncie notoriamente improcedente. Muy seguramente, por la política tributaria que tenemos en el país, donde el contribuyente es un enemigo potencial, tan es así que hoy se le puede investigar y perseguir en términos de delincuencia organizada, lo más seguro es que si el contribuyente se querella, no creo yo, o denuncia prácticamente, no creo yo que un juez de control vaya a vincular a Raquel Buenrostro. Dudo que la vaya a vincular a proceso. Aunque existan datos de prueba tan sencillos y objetivos, pero creo que están expeditos el derecho del contribuyente de denunciar esa amenaza. Ahora, si nos referimos, y la pregunta viene exclusivamente por la nota periodística, pues el SAT puede decir que son mensajes que benefician a los contribuyentes, y como no está dirigido a alguien en lo particular, no hay el ánimo de amenazar, intimidar, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que esas notas populistas inciden en el ánimo y en la voluntad de muchos contribuyentes que prefieren pagar contribuciones que defenderse. Ahora, ¿por qué va a pagar un contribuyente contribuciones? ¿Porque debe o porque estima que debe o porque le hicieron creer que debe? Entonces, al final del día, el agua y el aceite no se juntan. Un contribuyente de excelencia que tenga asesores como ustedes va a tomar la mejor de las decisiones para determinar si en verdad debe o le hicieron creer que debe, y en el peor de los casos que le obligaran a renunciar a sus medios de defensa, lo cual sería sumamente grave. Pero yo creo que estos foros, y te felicito, mi querido doctor y hermano, porque estos foros sirven precisamente para compartir una luz, una perspectiva de lo que nos ha funcionado, para que, sumado a la experiencia y conocimiento que tienen nuestros colegas y amigos, podamos hacer un núcleo duro más fuerte y bajo ningún concepto nos dejemos amenazar a intimidar, porque un pueblo de agachados no sale adelante, y esos no somos. Perfecto. Excelente, hermano. Muy bien, Gerardo Arellano, esperamos haber dado respuesta a la pregunta, a la inquietud, a nuestra opinión. Muy bien, gracias. Y bueno, si no hubiera otra pregunta, alguna aportación, quisiera, aprovechando que está aquí nuestro amigo y socio de Colima, el contador Rodrigo Marmolejo, pues para que le haga llegar su diploma a nuestro ponente, mi hermano Marco Antonio Holguín. Vamos a pedirle a Chucho que comparta la imagen del diploma, y le vamos a pedir al contador Rodrigo que le haga entrega de su constancia. Va a estirar la mano por la pantalla. Ok. Adelante, mi estimado contador. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor el haber sido designado en esta ocasión para entregar esta constancia a nuestro querido doctor, amigo, hermano, socio,
Estas charlas son muy enriquecedoras, la verdad, nos vamos muy reconfortados, muy fortalecidos. Debemos de aprovecharlas al 100%. Bien, pues gracias, Luis Miguel, por haberme esta gran oportunidad, y voy a pasar a leer la constancia que se le otorga al doctor. Dice así: Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, otorga la presente constancia por su participación como expositor en la Semana del Abogado al doctor Marco Antonio Holguín Martínez, con los temas Visión del abogado fiscalista y penalista en los delitos fiscales y el abogado de éxito. Lo firma el doctor Luis Miguel Holguín Martínez como director general de Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, Coatzacoalcos, Veracruz, 7 de julio de 2021. Hermano, virtualmente te lo hago llegar. Muchas felicidades y estaremos siempre atentos a tus charlas. Muy bien. Chucho, si puedes abrir los micrófonos de nuestros participantes para darle un fuerte y caluroso aplauso a nuestro ponente del día de hoy. Hermano, muchas gracias. Siempre dándonos estos temas que son muy enriquecedores, no solamente para nuestra profesión, sino también para nuestra persona. Y bueno, te voy a dejar el uso de la voz para, si gustas, despedirte de nuestro público del día de hoy. Claro, quiero hacer un reconocimiento a todos los colaboradores de nuestro equipo que hacen posible que podamos hacer esta defensa fiscal. Hemos hecho una escuela, la gente sigue aprendiendo, sigue evolucionando, seguimos defendiendo patrimonios, seguimos con nuestro trabajo haciendo que se conserve la libertad de los contribuyentes, y si podemos aportar un granito de arena a la práctica profesional de cada uno de ustedes, nos sentimos honrados, agradecidos con la distinción que nos hacen, y tengan por seguro que seguiremos estudiando todos los días con la finalidad de seguir aportando y, por qué no, aprendiendo de ustedes si nos lo siguen permitiendo. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios me los bendiga, que sean muy felices, que sean muy exitosos y que consigan sus más altos sueños y anhelos. Nos vemos en breve. Gracias y buenas tardes. Gracias, hermano. El día de mañana, queridos participantes, estará el doctor Miguel Chanlati Toledo en el mismo horario de 17 a 18:30 horas con el tema La restricción de sellos y la facturación electrónica, una realidad. Será un tema bastante interesante para que nos acompañen. Y bueno, aprovecho también para saludar y despedir aquí de mis participantes que veo en la cámara. Gabriel Aranda, saludos. Gracias por estar. Brenda, saludos por capacitarte también. Laura, como parte del staff. Tomás Silva, hasta Oaxaca, saludos. Bertín Bello, saludos. Y Carmen Daniela también, hasta Colima. Daniel Holguín, Susana, Jorge Nava, siempre un gusto, siempre. Jorge Nava ya es de casa, ya todos los cursos está presente, compartiendo materiales y todo, muy actualizado en la materia. Julio Alonso, saludos también, es un gusto. Verónica, también por allá, saludos Verónica. Luciano Cervantes, saludos amigo, gracias por acompañarnos. Agustín Velázquez, hermano, gracias también por acompañarnos, muy estudioso de la materia fiscal. Por allá está Marolín también, saludos. Está también Juan Romero, que nos acompaña, gracias. Por allá está Ignacio García, saludos, gracias. Gerardo Arellano también, saludos, gracias. Gloria, saludos, gracias. Amigo Antonio Aranda, hasta la Ciudad de México, saludos, un abrazo. Y a todo el equipo de Census Capacitación también. Miguel Mendoza, gracias también. Y bueno, a todos los colegas que nos acompañaron en esta tarde,
Les deseo muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.